Que de los 5 años han de haber notado un cambio importante en el que los miedos se empiezan a hacer cada vez más fuertes. Ya seguramente se han dado cuenta que antes eran independientes, a lo mejor en el ir al baño, en el irse a acostar, y de repente empezó a darles miedo, ¿no? Y es mami, acompáñame al baño, mami, a la hora de dormir me traes un vaso de agua, me cuentas un cuento y empieza vaivén interminable que nos pareciera en la noche, porque es la etapa a partir de los 5 años en la que empiezan los miedos. Entonces, bueno, todo esto lo más importante es que sepan que es muy normal, ¿no? Es una etapa en la que el cerebro, hasta los 7 años, el cerebro del niño todavía no sabe identificar qué cosas son reales y qué cosas son imaginación, ¿no? Ya estamos a punto de entenderlo, pero hasta los 7 años no lo pueden entender del todo. Entonces, por eso están en esta etapa que todos ustedes han de estar viviendo y que a veces nos desespera mucho, ¿no? Pero hay que entender que es totalmente normal. Todos los niños tienen algún miedo en mayor o en menor medida, ¿no? Habrá niños que nada más le tengan miedo a ciertas cosas, por ejemplo, que si los zombies, pero habrán otros niños que tienen muchos miedos y también todo eso es absolutamente normal. Es muy importante que nosotros sepamos para que les podamos explicar a ellos que el miedo, uno, es normal y de eso tenemos que hablar con ellos, que todos sus amiguitos también tienen miedo y que todos los adultos también tenemos miedos. Entonces, para empezar, pues es normalizarlo, ¿no? Normalizar el miedo. Después poderles explicar que el miedo, ¿por qué surgió el miedo? ¿No? Esto yo lo hablo mucho con mi hija, que también tiene 6 años y también está en los talleres. Y hablo con ella mucho sobre que el miedo, ¿para qué se inventó el miedo? ¿No? Yo le digo, bueno, se inventó porque es una reacción a cuando hay un peligro, ¿no? Entonces yo lo platico mucho con ella. Si no existiera el miedo, no podríamos huir de los peligros, ¿no? Y una forma de explicárselos a su nivel es, imagínate que estaban los cavernícolas y llegaba un diente de sable, ¿no? Imagínate si los cavernícolas no hubieran tenido, no hubieran podido huir del diente de sable y él se los iba a comer, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo al miedo porque el miedo nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a huir de situaciones de peligro. Entonces, eso, si se los explicamos a ese nivel y con cosas que sean atractivas para ellos, lo entienden perfecto, lo entienden muy, muy bien que esa frase, ¿no? No hay que tenerle miedo al miedo. Bueno, muchos niños tienen miedo ante situaciones muy concretas, que las más comunes, seguramente ustedes lo viven también, es ir a dormir. ¿Por qué le tienen miedo a esta edad a ir a dormir? Hay una razón. A esta edad, a partir de, les digo, de los 5, ellos empiezan a entender este concepto del control. Les gusta estar en control, ¿no? ¿Y qué pasa a la hora de ir a dormir? Pues no estamos en control, ¿no? Entonces a ellos por eso les da ese miedo, porque les da miedo estar fuera de control. Entonces, por eso empieza ese miedo que de repente uno dice, pero si a los 4 se dormía perfecto, ¿no? Se dormía toda la noche, no le daba miedo, ¿por qué pasó esto? Y nos empezamos a preocupar, ¿no? Que a lo mejor hay algo malo en la escuela, que a lo mejor alguien lo está molestando, pero no. Este miedo a dormir lo tienen casi todos los niños de esta edad y es por eso el que les da miedo. Ahora, también hay otra razón, que esta razón también es fisiológica, que es la alimentación, que tiene mucho que ver aunque no lo creamos. De hecho, tiene el tema de los miedos, el 30% del tema de los miedos es por alimentación, específicamente por azúcar y incluyendo leche.
¿no? Helados, dulces, etcétera, refrescos, azucarados. Cuando los niños mucha azúcar, lo que pasa es que se va a la amígdala, ¿no? Que es lo que controla estas reacciones de miedo, y entonces ese azúcar empieza tu cerebro a hacer así, ¿no? Tic, 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 y no los deja dormir. Y entonces se activa su imaginación por el azúcar. Entonces, especialmente a la hora de la cena, ¿no? Tratemos de controlarla, pero especialmente a la hora de la cena, no les den, por ejemplo, Choco Crispies, ni Choco Milk, ni nada de estas cosas muy azucaradas, porque les va a dificultar que puedan dormir, ¿no? Otro miedo muy común, que seguro también todos ustedes lo viven en casa, es la obscuridad, ¿no? Que también es algo muy normal, quedarse solitos. Ir a la escuela. Ir a la escuela, a lo mejor a sus hijos no les daba miedo ir a la escuela, pero ya han de haber notado que a partir de la pandemia, muchos niños ya tienen miedo a ir a la escuela, cuando antes a lo mejor no lo tenían, ¿no? Y también es muy normal, no se angustien, no significa que nadie los está maltratando en la escuela, ni bullying. Lo más probable es que es el miedo a la separación después de tanto tiempo de estar con nosotros en casa, ¿no? Ahorita les vamos a hablar de todos los miedos que nos han dicho sus hijos, específicamente de todos los que están en el taller. Yo creo que es una muy buena oportunidad para conocer los miedos específicos que ellos nos dicen en el taller. Y bueno, el miedo, como les decía, no es necesariamente malo. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando ya el miedo es algo que controla sus vidas, ¿no? Cuando ya es incapacitante, cuando ya no se pueden divertir, cuando el llanto es en todo momento, ¿no? Cuando ya los incapacita o los controla de alguna manera, ahí sí ya tenemos que pedir ayuda, ¿no? De algún profesional. Pero si no es así, no se preocupen, es algo absolutamente normal. Adelante, Joana. Ok, y hay miedos por etapas, eso también es muy importante. A veces pensamos que ya acabando los 7 años, por ejemplo, ya son grandes y ya no van a tener miedos, ¿no? Y la realidad es que pues si nosotros los adultos todavía tenemos miedos, pues más ellos, ¿no? Ellos les va a durar hasta, pues más allá de la adolescencia, les van a durar los miedos. Entonces, bueno, ¿alguien aquí tiene bebés? Sí, Carolina tiene bebé de hasta 2 años, ok. Entonces, bueno, desde ahí la verdad es que, como les decía al principio, nosotros decimos, a lo mejor, pues si son más chiquitos deberían de tener más miedo, pero no, en realidad, en esta etapa de los 6 meses a los 2 años, en realidad casi no tienen miedos. O sea, sus únicos miedos son la ausencia de sus papás, ¿no? Hay un miedo que es con el que todos nacemos, que es miedo a caernos, ¿no? Miedo a caernos de los brazos de nuestros papás. Todos los seres humanos nacemos con ese miedo. Pero realmente en esta etapa no hay miedos, y los miedos son positivos, ¿no? Porque significa que ya van a empezar a madurar. Entonces, a partir de los 2 años, si empiezan con el miedo, no es algo malo, no se preocupen. Es algo bueno, porque significa que su cerebrito ya está empezando a madurar. Luego, la segunda etapa de los miedos es ya la etapa preescolar, o sea, de los 2 a los 6 años. Aquí sí nos vamos a dar cuenta de que de repente dice uno, pero pues si antes no tenía miedo. Pues es que lo que pasa es que en este momento se activa el estímulo de la imaginación. Entonces ahí se van a dar miedo, que empiezan los monstruos, los zombies y todas estas cosas, los fantasmas que están debajo de la cama, y todas estas cosas de la imaginación se activan en esta etapa. Entonces, no se preocupen. ¿Qué sí podemos hacer aquí para esta etapa?
Videojuegos, yo sé que a veces no tenemos de otra, ¿no? Pero videojuegos, no sé si ustedes se han fijado que cuando ven videojuegos, aunque no sean violentos, de repente empiezan a tener pesadillas. YouTube, por supuesto, o sea, YouTube es una fuente de miedos muy, muy grande, porque aunque tengamos YouTube Kids, de repente salen como los anuncios y ahí les pueden salir personajes que les dan miedo. Entonces, ahorita vamos a ir viendo qué podemos hacer para todas estas cosas. Vamos a ir dando estrategias, pero bueno, que sepan que de los 2 a los 6, que todavía hasta los 7, están con el tema de la imaginación a todo lo que da. ¿Seguimos? Ok. Después de la etapa que aquí tenemos muchos papis, de la etapa de los 7 a los 11. Aquí ya empieza a dejar de ser, no sé si lo han notado, esto es súper claro, que siguen siendo imaginarios, ¿no? Si, seguimos con los de 7 años, todavía tienen este tema de los miedos imaginarios, pero ya entramos también, a partir como de los 8 más maduritos, a miedos reales, ¿no? Miedos basados en la realidad, como que los molesten en la escuela, que los regañen sus papás, que los regañen sus maestras, que nadie los quiera, ¿no? No sé si oyen esta frase en los niños de hasta 11 de nadie me quiere. Es un miedo, en realidad, ¿no? Es un miedo que empiezan a tener. También empiezan a darse cuenta de los peligros. Entonces, en esta etapa, de repente ya les da miedo caerse, cuando antes eran súper intrépidos, de repente a los 7 años por ahí empiezan con, ay, no, no me vaya a caer, o me voy a poner el cinturón del coche porque podemos tener un accidente, ¿no? Y si chocamos, tal vez nos vamos a morir todos, ¿no? Y les empieza a dar también miedo de que se mueran sus papás. No sé si les han comentado en esta etapa, porque ya empiezan a aterrizarse un poquito más en la realidad, ¿no? Van dejando el miedo al monstruo, de repente empiezan a entender que pues no existen los más grandecitos, pero ya traen esos miedos, ¿no? De qué pasa si se mueren sus papás, si chocamos. También empiezan con miedos a la naturaleza, ¿no? Como los huracanes, los terremotos, todas esas cosas también son súper normales. Y bueno, por supuesto, ya les da miedo el ambiente social, ¿no? En la escuela, que se burlen de ellos, y que sus papás los dejen de querer, ¿no? O que sus papás se separen. Estos son miedos muy normales en esta etapa. Después ya tenemos, ¿alguien aquí tiene adolescentes? ¿Alguien tiene hijos adolescentes? Sí, Yasmín. Yasmín. Ok. Entonces, bueno, los adolescentes nosotros creeríamos que ya no tienen miedo, pero no. Todo lo contrario, porque también aquí pues ya son miedos, como decimos mucho, más reales también. Todos los acumulados anteriormente, ¿no? Los sociales, los familiares, y aquí empiezan también con el miedo al fracaso escolar, que a lo mejor antes no les importaba tanto, pero aquí ya empiezan con el miedo de las calificaciones, de que si los van a reprobar, de que si van a ser el más burro de la clase, ¿no? Esos miedos fuertes a la escuela y también a la parte social. Si se dan cuenta, la parte social cada vez se va a ir intensificando, ¿no? Y es totalmente normal. Entonces es muy importante tener esta plática con nuestros adolescentes de que esto es normal, ¿no? O sea, normalizar. Que mira, mijito, tomé un curso y me dijeron que es normal que tengas miedo al fracaso en la escuela y que es totalmente normal que te sientas que nadie te quiere, que tengas miedo a las relaciones en tu salón, etcétera. Entonces es para empezar súper importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Porque esto sí es un miedo que también como papás está dentro de los 3 principales miedos que tenemos como papás. Uno de ellos es el bullying. Nos da pavor que los molesten en la escuela, ¿no? Entonces, el otro es el abuso sexual y el otro es
pues que tengan alguna enfermedad o accidente, ¿no? Esos son los 3 principales miedos de ser papá. Entonces, es muy bueno entender que ese miedo, pues ellos también lo tienen, ¿no? Como adolescentes. Y bueno, ya a partir de los 15, las relaciones personales, más los logros académicos y los deportivos, y ya pues ahí empieza también el miedo a qué quiero ser de grande. Después de los 18 años, la buena noticia es que por fin se van diluyendo los miedos. Pero bueno, háganse a la idea que sus hijos van a tener miedos hasta los 18 años, ¿no? Miedos fuertes y que es totalmente normal y que tiene que ver con el desarrollo y la madurez de nuestro cerebro y pues que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Que hay que tener calma, paciencia y no tenerle miedo al miedo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Joana, si hay alguna manita levantada, ¿me haces favor de decirme quién? No, hasta ahorita parece que no. ¿Todos están de acuerdo? ¿Tú podemos avanzar? Ok, sí, al parecer sí, podemos continuar. Ok, seguimos, por favor. Ok, ahora hay 2 tipos de miedos. Esto también es muy importante reconocerlo y ayudarlos a ellos también a reconocerlos. El miedo racional es cuando percibimos una situación real como peligrosa, como lo que les decía de los accidentes, ¿no? Los accidentes, las enfermedades, los asaltos, todas estas cosas que pues nos dan miedo y eso es totalmente racional. Y tenemos los miedos irracionales que son producto de nuestra imaginación a veces, ¿no? Como los monstruos y demás. Pero también, por ejemplo, a mí alguna vez de chiquita me dijeron que los murciélagos se te podían enredar en el pelo, ¿no? Que si estabas en la noche afuera se te podía enredar un murciélago en el pelo. Y yo le tengo pavor absoluto a los murciélagos, ¿no? Ya después vi que no era cierto, ¿no? Que tienen su radar. Pero a mí se me quedó el pavor y yo en la noche aquí, yo vivo en Cuernavaca, Morelos. Y aquí pues hay muchos murciélagos. Entonces, le tengo pavor. Es un miedo totalmente irracional porque ni es cierto, ni conozco a nadie que se le haya enredado en el pelo un murciélago, ¿no? Ni creo que a nadie le haya pasado, pero bueno, yo tengo ese pavor del murciélago. Entonces, este es un miedo irracional y también todos los adultos, o sea, ya no le tenemos miedo a los monstruos. Pero ya tenemos a lo mejor esos miedos o hasta que ya se nos convirtieron en fobia, ¿no? Entonces, eso pues también es normal que tengamos los miedos racionales y los miedos irracionales. Ahora, ¿para qué es esto importante? Porque hay que entender que a nosotros también nos dan miedo cosas, ¿no? Y no nos dan miedo cosas nada más racionales como cosas de adultos. Hay muchísimos adultos que le tienen miedo a los ratones, a las ratas, a las arañas, etcétera, etcétera, que eso ya se convirtió en nuestro monstruo, ¿no? Ya sabemos que no existen los monstruos, pero sí tenemos miedos irracionales. Entonces, imagínense, a ver, vamos a imaginarnos que alguien de ustedes, María, vamos a imaginarnos que María está en un restaurante con una amiga y de repente María le tiene pavor a los ratones. De repente o a las cucarachas, que son los normales, ¿no? De repente debajo de la mesa pasa un ratón y María se sube a la mesa y empieza a la silla y empieza a gritar o se espanta muchísimo. A lo mejor no se va a subir a la silla, pero se espanta muchísimo, muchísimo. Y está ella tomándose un café con su amiga Jazmín, ¿no? Que está aquí también. Y Jazmín le dice, ay, por favor, no seas ridícula. ¿Tú crees que ese animalito tan chiquito te va a hacer algo? Por Dios, mira, no seas miedosa, por favor. María, qué bárbara, qué exagerada. María, ¿cómo te sentirías si Jazmín te dice eso? Que es tu amiga y están en un restaurante.
sentiría un poco mal porque así como que que no dijera, no me estás comprendiendo, ¿no? A lo mejor en ese momento, pues, aunque sea irracional, lo estoy sintiendo por algo que me pasó anteriormente, a lo mejor, ¿no? Exactamente. Ahora, no sé si identifican ustedes que ese tipo de frases se las hacemos a nuestros hijos todo el tiempo, ¿no? Cuando tienen miedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que María se sienta mal porque Jazmín se lo dijo y que nuestros hijos se sientan mal porque nosotros se los dijimos? Y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Ay, mi vida, ya, por favor, duérmete. No seas exagerado, no existen los monstruos, de verdad, ya no exageres. Llevo aquí una hora tratándote de dormir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ese sería como que uno de los tips más importantes que ahorita les vamos a dar, pero lo retomo en este momento, que es que nosotros también sentimos miedos, que sentimos miedos racionales e irracionales, y no nos gustaría por ningún motivo que nadie nos tratara así. Y además, no le va a ayudar, ¿no? O sea, yo estoy segura que a María no se le quitó el miedo porque Jazmín le haya dicho ya, no exageres, no hace nada. No se le quitó el miedo, no le ayudó en absolutamente nada. Estamos de acuerdo, no le ayudó. Entonces, pues nosotros como papás, cuando hacemos ese tipo de comentarios, pues tampoco les estamos ayudando. Y obviamente todos aquí queremos ayudarlos porque a nuestros hijos los amamos con toda nuestra alma. ¿No? Más, si están aquí es porque les quieren ayudar esta parte del miedo. Entonces, bueno, ese es como que el primer no hacer, ¿no? No ridiculizar y no querer obligarlos a que no tengan esos miedos, ¿no? No podemos obligar a nadie a no tener un miedo, pero sí podemos guiarlos, sí podemos ayudarlos desde el amor, desde la comprensión, desde la normalización. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir viendo más estrategias, pero acuérdense, no tenerle miedo al miedo, el miedo es normal, no ridiculizo y no obligo. Entonces, bueno, siguiendo, ajá, gracias, Jazmín, ahorita vamos a Jazmín nos dice, yo pienso que los miedos se quitan cuando los enfrentas. Y sí, efectivamente, esa es parte de las estrategias. Nada más que con los niños, pues tenemos que ser un poquito, irlos llevando de la mano, porque pues no puedes, por ejemplo, que tu hijo te diga, le tengo miedo a la oscuridad, ¿no? Y le digas, a ver, mijito, te voy a encerrar en el closet a oscuras media hora para que enfrentes tus miedos, ¿no? Entonces, definitivamente tienes razón y hay estrategias para hacerlo de una manera, poquito a poquito. Justamente tenemos por aquí un ejemplo que vamos a dar de cómo sí hay que enfrentarlos a sus miedos, ¿no? Si le tienen miedo a los perros, un ejemplo que ahorita vamos a ver, pues no puedes no enfrentarlo y decir, si yo veo un perro, me cruzo a la acera del otro lado para que mi hijo no le tenga miedo a los perros. No, hay que enfrentarlos, efectivamente, pero enfrentarlos sin hacerles un episodio traumático como este que les digo del closet, que además es un ejemplo real, déjenme decirles, de un paciente mío que pues quiso ayudarle a su hijo a enfrentar el miedo a la oscuridad y lo encerró en el closet a oscuras, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente esa no es la manera, pero sí enfrentarlos. Ahorita vamos a ver cómo. Gracias, Jazmín. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Joana es la que hace este trabajo con sus peques. Tenemos varias misas, pero con este grupo de edad, Joana trabaja. Entonces, vamos a hacer un ejercicio como los que ella hace con sus peques para que vivamos esta experiencia, ¿ok? Ok, muy bien. Bueno, para empezar, me gustaría que, ya que hablamos de los miedos racionales e irracionales, intenten pensar en uno de cada uno. Por ejemplo, un irracional mío puede ser que me dan miedo los ojos grandes. Solamente me dan miedo cuando algunos ojos grandes aparecen. Y un miedo racional mío podría ser el caerme, ¿no? Subirme a un edificio y caerme de él. Eso sería para mí lo racional y lo irracional. Entonces me gustaría que cada quien piense dos y los mande por el chat para platicar un poquito de eso.
bien, tenemos el primero de Omar, el racional, caerme de la moto, porque el año pasado aprendió apenas a manejarla. Muy bien, gracias. ¿Cuál sería el irracional? Papá de Mariana dice miedo racional a las serpientes. Exacto, muy bien. Y ahora, ¿cuál sería el irracional? ¿Cuál es el que dicen, me da hasta pena decirlo porque creo que es irracional? O ¿qué van a decir? En verdad aún le tengo miedo a la oscuridad, ¿no? Entonces, no pasa nada. Por favor, también compártanos sus miedos irracionales. ¿Ok? También, mamá de Mariana, miedo a las arañas. Perfecto. Ok. Nuestra directora nos dice irracional, murciélagos, ratas. Muy bien. Y el racional, manejar en la carretera. Perfecto. Ok, María, miedo racional, tarántulas, irracional por las noches a la oscuridad. Muy bien. También papá de Analu, irracional, miedo a los ratones. Muy bien. Yasmín, el racional, que alguien daña a mis hijos. Perfecto. Luis Pérez, miedo a las caídas y a la oscuridad. Muy bien. En el racional, el papá de Mariana, miedo a un accidente. Muy bien. Ok. Con este ejercicio, lo que quiero que se den cuenta es que también, como ya nos comentó nuestra directora Denise, miedo irracional al dentista, aunque sea algo común, muy bien, y el miedo racional a un accidente. Exacto. Si se dan cuenta, nuestros miedos vienen de las experiencias. Por alguna razón, a mí me da miedo los ojos grandes. Por alguna razón, a alguien le da miedo el dentista, los ratones, caerse de una moto. Entonces, todo esto se basa en alguna experiencia. Y esta experiencia quiere decir que nos marcó de alguna manera. Si cuando éramos pequeños, tomando otra vez el ejemplo de la oscuridad, nos meten a un cuarto oscuro para que enfrentemos el miedo, en lugar de enfrentarlo y superarlo, lo único que vamos a generar es un trauma mayor a la oscuridad y ahora al encierro. Lo que estamos haciendo es duplicarlo. No solamente lo estamos enfrentando, lo estamos duplicando y lo estamos haciendo mayor. Entonces, es por eso que nosotros como adultos seamos conscientes de lo que nos da miedo, entender por qué nos da miedo y poder trabajar sobre eso. No enfrentarlo directamente, sino ir trabajando poco a poco e ir entendiendo conscientemente lo que es racional y lo que no. Por ejemplo, miedo a la oscuridad, ya de adultos, a mí me da miedo a la oscuridad todavía a veces. Entonces, sé que no me va a pasar nada, pero aún así me ponen los pelos de punta y la piel de gallina cuando tengo que atravesar toda mi casa a oscuras o se fue la luz. Y entonces tengo que decirme a mí misma, no pasa nada, todo está bien, todo va a estar bien y externarlo para escucharme a mí misma. Si nosotros tenemos que aplicar ciertas estrategias para calmarnos, para estar conscientes de que todo estará bien, de que no estamos en peligro, ¿cómo estaríamos ayudando a nuestros hijos que aún no alcanzan un nivel de conciencia como el de nosotros? ¿Cómo podríamos estar apoyando a los niños en estos miedos racionales y irracionales si aún no tienen esa capacidad de interiorizar que les da miedo y por qué les da miedo? O incluso no pueden nombrarlo, simplemente tienen miedo y no saben a qué. Entonces, es por eso que es tan importante la comunicación con los niños y poderles darles un nombre a sus miedos. Así como ustedes ya pudieron nombrarlo y les aseguro que les costó trabajo pensarlos y analizar, bueno, es que si me da miedo o no me da miedo. También los niños. Y cuando son más pequeños les cuesta más trabajo porque no están seguros de a qué les tienen miedo, a qué no y por qué. Y mucho menos saben exteriorarlo, ¿no? O sea, como decirle, mamá, me da miedo esto. Papá, no puedo ir solito por la calle porque me da miedo esto. Entonces, tenemos que tener conciencia de que si a nosotros nos hace como un shock hablar de miedo y de nuestros miedos, a nuestros pequeños también. Bien, Okay. vamos.
Ahorita, por ejemplo, Carolina, ¿ustedes qué sintieron de escribir aquí sus miedos en el chat y ver lo que los demás estaban escribiendo? Están con el micrófono Están. apagado. Ok. Sí, yo la verdad ahorita pues conocí otros miedos de otras personas y digo, no, pues entonces todos tenemos algún miedo. Yo sí le tengo un favor así tremendo a las arañas, aunque esté pequeñita, pero ahorita me estoy dando cuenta que a veces a lo mejor la araña ni me va a atacar, pero yo estoy así que ya grito y demás. Entonces ahorita me estoy dando cuenta que cada uno, bueno, de aquí de las mamás, tenemos miedos diferentes y hasta mi propio esposo tiene miedo a otra cosa, ¿no? Exactamente, Carolina. Entonces, justo nosotros lo acabamos de vivir eso aquí en un pequeño ejercicio de que compartir los miedos los normaliza. No sé si se sintieron un poco mejor, ¿no? Yo cuando los demás dijeron las arañas y alguien dijo de la moto, me sentí como, ah, entonces es normal, ¿no? No soy la única ridícula que le tiene miedo a las cosas, porque a veces pues ese es un tema también social, ¿no? Que ridiculizamos porque así nos acostumbraron nuestros papás, o la escuela a veces. Entonces ridiculizamos al que tiene miedo en lugar de contener. Inclusive en las parejas, ¿no? O sea, a mí sí me pasa mucho con mi esposo, de que me dice, no seas ridícula, ¿qué te pasa? Pues si manejas en la ciudad, ¿qué diferencia tiene manejar en la carretera? ¿No? Entonces, hay esa ridiculización o falta de respeto porque así estamos todos aquí, ¿no? Es algo que traemos desde casa. Entonces, como dice Carolina, el ver que todos tenemos miedo y normalizar el miedo es muy importante. Y entonces esto nos abre la puerta para poder tener esta conversación con nuestros hijos, ¿no? Y decir, ¿qué crees? Cuando les digan, es que a mí me dan mucho miedo los monstruos. ¿Qué crees? A mí me dan miedo las arañas, ¿no? Y me dan miedo los ratones. A ver, mijito, ¿a ti qué más te da miedo? Y papá, ¿a ti qué más te da miedo? ¿No? Entonces, el normalizar esto, la verdad es que le ayuda muchísimo al niño. No pensemos que les vamos a pasar nuestros miedos por comentárselos. No, al contrario, lo que vamos a hacer es que el niño se dé cuenta de que es normal y ya no sienta que es un ridículo. Y al poder hacer esto, vamos a abrir el canal de comunicación, porque ya van a sentir como, bueno, mi mamá también tiene miedo. Entonces a mí, si hoy le tengo miedo a mi compañerito, no tiene nada de malo que le cuente a mi mamá que le tengo miedo a Raúl. Entonces se fijan cómo abren esta vía de comunicación de una manera impresionante, solamente al contarles a sus hijos a qué le tienen miedo ustedes. Creo que ya ustedes lo vivieron aquí mismo, esta situación de compartir los miedos, cómo hace que nos sintamos normales, ¿no? En las clases de Brain Focus de inteligencia emocional, cuando hablamos de miedo, lo que hacemos es que todos comparten a qué le tienen miedo, empezando por la maestra, ¿no? Entonces les ayuda mucho a ver que todo mundo tiene miedo, ¿no? Entonces, normalizar. Muchas gracias. Otro punto exactamente de esto que hablamos con los pequeños es una pregunta muy sencilla. Cada vez que vamos a tomar este tema, se abre la pregunta de, ¿el miedo es bueno o es malo? Y entonces también me gustaría que ustedes me respondan con bueno o malo, dependiendo de lo que ustedes crean. Si el miedo es bueno o es malo, dependiendo de lo que ya hemos aprendido, lo racional y lo irracional. Por favor, pueden escribir en el chat también. Ok, María dice bueno. También Omar dice bueno. Ok, Yasmino dice que las dos. Ok, bueno y malo. Ok, también Alejandro nos dice que las dos. Ok, mamá de Mariana dice bueno en unas cosas y malo en otras cosas. Ok. Perfecto, nos dicen ambas cosas. Casi todos nos dicen que las dos. Bueno, déjenme decirles
que así como aprendimos que el miedo es racional e irracional, en general no es bueno ni malo. Pero sí es malo tenerle miedo al miedo. Como lo explicamos antes, el racional es el que nos permite estar a salvo. Y entonces, si tú le preguntas a un niño, ¿es bueno o es malo? Sorprendentemente todos dicen que malo. ¿Por qué es malo? Porque los hace sentir diferentes, porque los pone nerviosos, porque los pone tristes, porque no los dejan dormir, porque los estresa, porque los pone nerviosos. Entonces automáticamente lo identifican como una emoción negativa. Ustedes ya están más grandes y pueden entender que pueden ser ambas cosas dependiendo cómo lo focalices, ¿no? Pero los niños no lo entienden. Para los niños solo es malo. Entonces, al abrir esta comunicación con los niños y decirles que es normal, pueden entender que no es malo ni bueno. Simplemente hay que aprender a manejarlo. Y entonces, ya no van a sentirse tan presionados de que siempre es algo malo. Ahorita los niños, si tú les vuelves a preguntar, ¿el miedo es bueno o es malo? Ellos van a decir que es bueno, porque entendieron que nos ayuda a estar a salvo. Y los miedos que nos tienen un poco asustados, los podemos combatir. Y entonces para ellos automáticamente el miedo ya no es malo, es bueno, porque ahora ellos se sienten seguros, se sienten valientes y se sienten capaces de expresarlos. Muy bien, entonces durante varias sesiones hemos tenido diferentes grupos y diferentes edades y quisimos hacer una lista de a qué cosas les tienen miedos los niños o adolescentes. Y están las típicas, ¿no? Como las alturas, a la oscuridad, a animales feroces como tiburones, leones, tigres, cosas raras en el mar, como esta fobia de querer meterse al mar y que alguien les pesque el dedito, a insectos, serpientes, cucarachas, ratones, como ya lo hemos visto, otros que son como accidentes, que me caiga de cabeza, que me rompa la cabeza, que me caiga de las escaleras. También le tengo miedo a los perros enojados, a que me ataque un animal, a la oscuridad, a los temblores, a los huracanes, a todos los fenómenos naturales. Pero también se dan cuenta de más fenómenos sociales, como el alcoholismo. Por ejemplo, algunos adolescentes nos llegaron a compartir en algún grupo que les daba miedo llegar a ser alcohólicos como sus papás, porque lo vieron, porque vieron cómo sufrían, entonces les daba miedo caer en ese tipo de ciclos, ese tipo de vicios. Y a algunos les da miedo tener que bailar, porque tal vez tuvieron alguna experiencia donde de chiquitos intentaron bailar simplemente siendo ellos mismos y alguien se burló de ellos. Que nada, le damos un trauma, una experiencia mala y automáticamente tenemos un miedo. También a los exámenes, por toda la presión que tenemos desde casa o en escuela, podemos tenerle miedo a que alguien se enferme, a que nuestra mamá, nuestro papá se enferme, fallezcan y nos quedemos solos. También le tienen miedo a quedarse solos en casa por mucho tiempo porque le tienen miedo al abandono. Tienen miedo a que de chiquitos los dejemos en la escuela y jamás regresemos por ellos. Tienen miedo a cosas como los payasos. Tienen miedo a cosas más específicas que ellos han tenido muy de cerca, como videojuegos y videos y películas. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con esta parte de los videojuegos y algunos videos. Porque algo que he visto o que antes se veía más en adolescentes, el miedo, ya se está pasando a los más pequeños, ¿no? Me ha tocado escuchar niños de 5 años diciéndome que le tienen miedo a ciertos personajes de videojuegos. Por ejemplo, le tengo miedo al Oogie Boogie, ¿no? Que es el nuevo monstruo azul que supuestamente ataca a las personas y las abraza hasta dejarlas sin vida. Y lo caracterizan como si fuera muy infantil. Podemos ver que nuestros hijos están jugando con juguetes en un videojuego, pero en realidad son juguetes mecatrónicos que intentan matar a los de seguridad. Y todo es muy gráfico. Sangre por todos lados, violencia. Podemos tenerle miedo a la oscuridad debido a que en otros juegos como Siren Head se ve que una persona que iba en un carro en medio del bosque se descompone su coche y ahora tiene que sobrevivir. Y solamente puedes ver con una pequeña linterna que apunta a ciertas partes de la pantalla y escuchas cómo atrás te van persiguiendo los monstruos que te quieren matar. Entonces, muchos videojuegos aún no están regulados para poder tener un límite de edad. Y aún así nuestros hijos tienen acceso a ellos.
y aunque los tengan, ya estén regulados y necesitan autorización parental y todo, se logra burlar esta regla y los niños tienen totalmente acceso a eso. Quiero que piensen en qué momento sus hijos podrían estar en contacto con ese tipo de videojuegos. Y si a veces no lo entienden, pueden preguntarle, oye, ¿tú conoces a tal juego? ¿Tú conoces tal personaje como el Five Nights at Freddy's o el Siren Head? ¿Conoces a este muñequito que es como un peluche, pero que en realidad se come a los de guardias de seguridad? ¿Conoces a este monstruo azul que te abraza hasta asfixiarte? ¿Conoces este juego en donde te persiguen para matarte y te dicen que te vas a morir? Y pues, sorprendentemente les van a decir que sí, aunque tengan 5, 6, 7 años. Entonces, también de ahí podemos entender que nosotros, al no tener una comunicación respecto a los miedos, los niños no se van a abrir como, mira, mamá, encontré un juego y le tengo miedo a esto, pero me gusta jugarlo, porque todos lo juegan. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque esto también fomenta a tenerle miedo en la noche a los monstruos. Es que me va a salir el Ayuwoki cuando vaya a dormir, ¿no? Recuerdo en una sesión que definitivamente me decía un niño, es que me da miedo irme a dormir porque me va a salir el Ayuwoki debajo de la cama. O me da miedo asomarme al closet porque ahí está Momo. O me da miedo los payasos porque vi la película de eso y cuando me voy a bañar no puedo cerrar los ojos porque me siento que el payaso me está persiguiendo. O me da miedo subir las escaleras solo porque siento que alguien me va a perseguir y me va a querer matar. Un monstruo. Y entonces tenemos que entender que sí, hay algunos miedos que son normales en ciertas etapas, pero también estamos dejando a nuestros hijos a mucha exposición a miedos que aún no son de su etapa. Y que en lugar de ayudarlos a desarrollarse sanamente, están perjudicando su seguridad y están perjudicando su paz mental. Porque también si no tenemos una seguridad y paz mental, por lo tanto no podremos dormir bien en la noche. Y si no duermo bien en la noche, al siguiente día yo no voy a poder aprender. Mi cerebro no se va a desarrollar correctamente para poder tener un buen rendimiento académico, para poder comprender mis emociones, para poder relacionarme socialmente con otras personas de manera adecuada. Si se dan cuenta, es una pequeña cosa, un videojuego tal vez de terror, cómo va afectando el cerebro de los niños a tal grado que va a afectar a tener malas calificaciones y va a ser tal vez un poco grosera contestarle a los papás porque es irritable, porque no durmió bien. Y entonces se vuelve todo un ciclo y va a ser muy difícil cortarlo. No sé si hasta aquí tengan una... Ajá, perdón. Sí, adelante. Ajá, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o ustedes nos quieran compartir de algún miedo que conozcan de algún videojuego de terror, de películas o algo más. Y también si todos ustedes saben quiénes son Annabelle, Momo, Five Nights at Freddy, eso, la muñeca del juego del calamar, o si quisieran saber, yo creo que es súper importante todos estar muy enterados de los miedos que estos pues no eran de nuestra época, ¿no? Entonces para poder entender a qué le tienen miedo los niños de hoy. Aquí Omar sí conoce algunos de ellos. No, pues en nuestro caso hay muchos de esos personajes que no los conocemos. Si acaso lo que es el juego del calamar, que es lo que sí en alguna ocasión lo vimos, pero de ahí en más no, ¿eh? Personajes de videojuegos, no. Y es ¿cómo se llama? Curioso, ¿no? De algo que de repente les puede fascinar, el daño que les puede provocar, ¿no? Exactamente, porque en realidad o sea, es algo que les atrae mucho. Yo lo veo mucho con ella, que le da miedo, en la noche no puede dormir, pero lo quiere ver, ¿no? Está ahí, lo habla con sus amiguitos y demás, ella sí quiere verlo, pero luego no la deja dormir. Entonces hay esa dicotomía de que ahora sí que como la canción me asusta, pero me gusta, ¿no? Es así, y por eso tenemos que estar súper enterados de estas cosas, porque a veces si nos dicen, ay, es que Anabel
Y pues si no entendemos que, Joana, ¿quién es Anabel? Yo todavía no sé quién es Anabel. Sí, Anabel, bueno, creo que algunos están familiarizados con una película de terror, ¿no? Donde es una muñeca endemoniada que mata a personas que la poseen, ¿no? Las niñas tienen la muñeca y mata a toda la familia. Ajá, entonces aquí, por ejemplo, la mamá de Andrés nos dice, sí los he escuchado, pero la verdad no sé ni de qué son. Exacto, es que antes, a lo mejor en nuestra época, pues era, le tengo miedo a los fantasmas, le tengo miedo a los monstruos o a un personaje de alguna película, pero nuestros papás casi habían visto las mismas caricaturas que nosotros, ¿no? Le teníamos miedo a lo mejor a los caballeros del zodiaco y cosas así, ¿no? Pero por eso es súper importante estar enterados de hoy en día a qué le tienen miedo los niños, porque luego ni estamos enterados de qué es lo que están viendo. Y aunque yo diga, es que no, mi hija nunca en la vida le pongo videojuegos y realmente yo no se los pongo, ¿no? Pero pues tiene un entorno social y pues luego los niños ya a su edad, desde los 6, ya tienen celular y en la escuela se empiezan a ver entre ellos videojuegos y cosas así. Entonces es súper importante estar con la orejita bien parada de que si oímos Siren Head, que sepamos que es un juego violento, o Momo, ¿no? Momo es de YouTube que sale, que de repente de la nada le sale el Momo para asustarlos, es una cosa horrorosa. Entonces es importante que sepan que existen estas cosas y andar con la oreja parada, ¿no? Mi hija, el de Momo, lo vio en medio de un video de YouTube. Miren, sí existe. Luego decían que era como un mito lo del Momo, pero sí existe. Ya le salió a la hija de María. Entonces, o sea, si les dice su hijo vía Momo, pues ahora sí que hay que ponerle atención, ¿no? Porque o Five Nights at Freddy, pues ya sabemos que todas estas cosas son cosas que asustan a nuestros hijos. Aquí nos dice Alejandro, conozco algunos de ellos a través de mi propio hijo, he platicado con él de los juegos. Ajá, muy bien, hay que platicar mucho con ellos. Jazmín nos dice, ¿cómo saber sus miedos si no los expresa ni aún al preguntarle? Joana, tú que tienes esta experiencia justo en las clases de que a veces no lo quieren expresar, ¿qué recomendarías a Jazmín? Bueno, por experiencia, normalmente con los niños a veces no pregunto directamente a qué le tienes miedo, porque entonces se creen muy valientes y no, yo no le tengo miedo a nada. O me ha tocado que me dicen, no, yo no tengo miedo. Y entonces les pregunto, ¿y tienes videojuegos que te den miedo? Y se quedan pensando, sí, me da miedo. Y cuando uno empieza, los demás empiezan a compartir. Pero en un momento donde solamente es como familiar, no es necesario preguntar si tiene miedo. Más bien compartir lo que ve, lo que vive, lo que escucha. Por ejemplo, si tiene una consola de videojuegos, preguntarle, ¿qué juegos tienes? ¿Cuáles te gustan? ¿Por qué? A ver, enséñamelos todos, quiero conocerlos. Y enséñame cómo se juegan. Y entonces, ellos en la emoción de compartirte lo que ven, te van a poder mostrar todo lo que están consumiendo visualmente. Y ahí podremos detectar qué es algo sano y qué no. Y tenemos que investigar, ¿no? O sea, si mi hijo quiere un videojuego nuevo, no solamente comprarlo porque el niño lo quiere y todos los amigos lo tienen. No, investigar de qué se trata. ¿Qué lleva? Si es de terror, si no es de terror, si es apto para su edad o no lo es. Si es educativo o no. También, si es por películas, tener cuidado. No ver una película que fomente la violencia, que fomente ciertas escenas que no son aptas para los niños, ni siquiera para adolescentes a veces, ¿no? Por ejemplo, apenas salió la serie del Juego del Calamar y quiero que sean muy honestos ustedes. ¿Dejarían a sus hijos verla así, aunque todo lo que venga, si algunos ya la vieron, pueden entender que hay asesinatos, que los matan, o sea, todo es muy gráfico, muy explícito. Y aún así los niños los están viendo. Muchos niños me comentan del Juego del Calamar, tanto aquí en Brain Focus como en otros contextos. Y me cuentan de qué trata. Y entonces, mira qué interesante. A ver, cuéntame más. ¿Y por qué te gusta? ¿Quién te la enseñó? Entonces,
Involucrarte en sus gustos y en lo que lo rodea socialmente te va a dar un panorama de qué es lo que le puede estar afectando en sus miedos, en su seguridad. Y claro, algunos niños los comentan exactamente. Y entonces, si algún niño lo comenta, también es tener cuidado con nuestros hijos y ayudarles, ¿no? Sabes que hay unas cosas que te pueden decir tus compañeros y a ti no te pueden gustar. Si no te gustan, puedes decirme a mí. Si te hacen sentir incómodo, puedes decírmelo a mí. Puedes confiar en mí. Entonces, así no estamos limitando su contexto social, pero sí estamos alimentando el vínculo que me va a ayudar a hacer sentir segura a mi hijo, a tener confianza de lo que le rodea y poder superar poco a poco esos miedos. Más adelante les voy a enseñar 2 estrategias muy sencillas que hemos practicado en clase acerca de cómo superar los miedos que son irracionales, ¿no? Porque los racionales, como ya sabemos, son los que mantienen a salvo y son parte de la conciencia. Entonces, esto nada más de que irlos como alineando, de, sí, ten cuidado, pero debes fijarte. Si te da miedo cruzar la calle, mira, te voy a enseñar. Podemos voltear de un lado, del otro, y cuando veas que no pasa ningún carro, es seguro pasar. Ahí no te debe dar miedo. Y entonces el niño, si tiene un miedo racional a la calle, porque tiene que cruzar y hay muchos autos, pero conoce la estrategia de cómo enfrentarlo. En los irracionales es donde tenemos que ser más creativos en esto. Ajá, y también saben qué pasa mucho, que nosotros creemos que no se dan cuenta, pero los niños ya andan con la oreja parada todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, retomando lo del juego del calamar, pues obviamente yo nunca dejaría que mi hija vea el juego del calamar, pero el que sí lo vio fue mi esposo. Y pues en la noche, ¿no? Cuando crees que ella ya se acostó. Y de repente ella me empezó a cantar la cancioncita del juego del calamar y decirme que tenía miedo. Nada más de que lo oyó, de que mi esposo lo veía en el cuarto. Entonces, cuando vamos a ver cosas de miedo, series de miedo o cualquier cosa, hay que cerrar la puerta, ¿no? Hay que cerrar la puerta para que no lo oigan. Y por ejemplo, el tema del COVID, por supuesto que es un tema que les da mucho miedo, ¿no? Todos están estresados del COVID. Pues hay que cuidar qué vemos, qué oímos enfrente de nuestros hijos, ¿no? Si vamos a hablar, a escuchar una conferencia de algún doctor, pues que no se enfrente de ellos, ¿no? O sea, yo sé que todos hablamos con nuestra familia de ya se murió ya se murió el otro, ya se contagió quién sabe quién, pero sí hay que moderar esta parte de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que hablamos entre adultos y no hacerlo enfrente de los niños porque no están listos todavía. Y nos pregunta Jazmín, ¿qué relación hay entre ansiedad y miedo? El miedo, que como les decía yo, es algo normal, si no se habla, si no se trabaja, si no se comprende, se convierte en ansiedad y también se convierte en fobia, ¿no? Entonces puede ser una cosilla como, por ejemplo, que le dé miedo a algún compañerito, que le dé miedo que la maestra lo regañó, y eso empieza como un miedo, y si no se trabaja, si no nos lo platican, si no lo hablan con alguien, ya empieza a hacerse una ansiedad, que la ansiedad pues empieza a tener también cosas como que a lo mejor se pueden volver a hacer pipí, ¿no? En la cama, a lo mejor ya no se hacían y de repente ya se hacen pipí en la cama otra vez. Tartamudeo, por ejemplo, son señales de que el miedo ya se convirtió en ansiedad, ¿no? Entonces, puede ser que tengan ansiedad no por un miedo, ¿no? Que el ambiente, por ejemplo, del COVID, pues que les esté causando ansiedad. Que el regreso a la escuela les esté causando ansiedad. A veces está relacionado con miedo y a veces no, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo, pero a veces el miedo sí provoca ansiedad. Exactamente, la ansiedad podría ser como la respuesta exagerada a un miedo irracional. Bueno, pues ahora sí ya sabemos qué nos da miedo, qué les da miedo, qué es normal, qué no es normal, y vamos a ver algunos tips de cómo ayudarlos. Uno, lo que les decía, no regañarlos ni obligarlos a cambiar de actitud.
Esto pasa también hasta en los adolescentes. O sea, me ha pasado oír a papás que el niño les comparte que le están haciendo bullying en la escuela y entonces le da miedo ir a la escuela y el papá lo regaña. Es que eres un exagerado, es que bueno, sí te molestan, pero no tanto, no exageres, ¿no? No los podemos regañar si nos están, perdón, contando algún miedo. No ridiculizarlos, como ya lo hicimos en el ejercicio con María. Comunicación, como lo que decíamos ahorita, ahora que tenemos más herramientas de qué cosas les dan miedo a sus hijos, porque esas cosas que vieron en esa lámina, las dijeron los hijos de todos ustedes, ¿no? O sea, no nos la tomamos de algún otro lugar, sus hijos las dijeron. Entonces, ahora que sabemos, hay que comunicarnos y analizar la situación con naturalidad, es lo que decía, no, normalizar al miedo. Es natural, mijito, tener miedo, yo también tengo miedo. Ay, ¿qué crees? Leí un libro que me dio miedo. ¿Tú alguna vez has visto una película, algún libro que te haya dado miedo? Porque yo ayer no podía ni dormir, ¿no? Entonces, al naturalizarlo, se genera la comunicación. La 4, proporcionarles estrategias para vencerlos. Nosotros esto lo estamos trabajando mucho en las sesiones, por supuesto. Es compartir sus miedos y aparte les damos estrategias. Pero también hay cosas que podemos hacer en la casa, como respirar profundamente, ¿no? Estas técnicas de respiración. Hay una que, por ejemplo, para los chiquitos les podemos hacer que se acuesten en el piso con un peluchito, su peluchito favorito, y la técnica es decirles, a ver, tu peluche, tienes que respirar para que tu peluche suba y baja como en un carrusel. Y entonces esto los hace que respiren y los hace que se tranquilicen. Otra técnica para ayudarlos a respirar es soplarle a un reguilete, ¿no? Entonces, la respiración hace que nos calmemos porque le lleva oxígeno al cerebro, ¿no? Entonces, cuando tengan estos miedos, les pueden poner a hacer esas cosas. Ayudarlos a pensar en cosas agradables, que inclusive ustedes les pueden decir, ¿te acuerdas cuando fuimos al viaje de no sé qué? ¿Te acuerdas qué bien la pasamos? Y pues ayudarlos a pensar en otras cosas y explicarles, por supuesto, que están fuera de peligro, ¿no? Mijito, sabes que estás aquí conmigo, un abrazo, no te preocupes, estás fuera de peligro, ¿no? O sea, no exageres, no pasa nada. Hay una gran diferencia en decir no exageres, no pasa nada, a estás fuera de peligro, ¿no? O sea, pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y la 5, desarrollar la autorregulación requiere tiempo, es lo que les decía, su cerebro todavía no está maduro. Entonces esto no va a pasar de la noche a la mañana. Es poquito a poquito, necesita la práctica, necesitan un espacio para irlo aprendiendo. Entonces, la autorregulación tiene que ver con esa madurez en el cerebro. Entonces, bueno, es paciencia, ¿no? Básicamente aquí es tener mucha paciencia. Otra técnica que también les enseñamos mucho en clase, cuando no tenemos como al alcance el juguete o el reilete, cuando nos pueda suceder algún episodio dentro de escuela o fuera de casa, donde nos tenga a la mano material, lo que he hecho es enseñarle a los niños algo más práctico. Por ejemplo, tenemos 3 opciones que ya las conocen. Es la respiración de la mano, la respiración de la sopa, la respiración de las burbujas. Por ejemplo, en la respiración de la mano, simplemente subes y cuando vas recorriendo la mano. Y cuando subes, metes aire y cuando bajas el dedo, sacas el aire. Y entonces vamos todos. Si quieren, lo ponemos en práctica para que cuando suceda, ustedes también puedan ayudar a sus niños a practicar esto en casa. Entonces ponemos todos la mano así. Y entonces con el dedo vamos recorriendo. Recuerden, cuando subimos, metemos aire. Y cuando bajamos, sacamos el aire. Y así hasta recorrer toda la mano. Muy bien, esa es la primera. La segunda es simplemente imaginar que tenemos un plato de una
sopa deliciosa. Y entonces vamos a oler la sopa y está muy caliente. Entonces le vamos a soplar. Y le volvemos a oler la sopa porque está muy rica. Y le volvemos a soplar. Y así las veces que sean necesarias hasta que el corazón ya no lata tan rápido. La tercera es el de las burbujas. Simplemente tenemos una burbuja aquí y entonces tenemos que sacarla. Para eso tenemos que meter aire. Entonces metemos aire y sacamos la burbuja. Metemos aire, sacamos la burbuja. Y así las burbujas que sean necesarias. Estas técnicas, sus pequeños ya las conocen. Y entonces, si en algún momento están en crisis de ansiedad, de miedo, incluso de enojo, podemos decirle, ay, ¿qué te parece si olemos la sopa? Y entonces lo hacemos con ellos, porque entonces así el niño ya no va a sentir que lo hace solo, que tiene que ser algo que aprendió, sino, mamá también lo va a hacer, papá también lo va a hacer, es normal que todos lo hagamos. Y se va a sentir en confianza de hacerlo en cualquier situación, incluso cuando no estemos a su lado. Muy bien, y recuerden que hablamos de este miedo a, por ejemplo, a los perros, ¿no? Si los niños le temen a los perros, bueno, debemos evitar, no podemos evitar que esto ocurra en la calle, ¿no? Incluso cuando vamos con ellos, un perro puede salir de la nada y no podemos evitar que no sienta ese favor. Entonces, lo que tenemos que explicar es por qué te da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo de los perros? ¿Tú crees que te van a hacer daño? Ok, ¿te han lastimado un perro y yo no supe? ¿Y por qué crees que los perros puedan dar miedo? ¿O por qué crees que los perros puedan morderte? Y en lugar de minimizar e invalidar su emoción, como diciendo las cosas de, ay, es que no es para tanto, como ya lo vimos, no te va a hacer nada. Ya, dile que se vaya, no te va a hacer nada. No seas miedoso. Ándale, pásale rápido, si no te va a corretear, córrele. En lugar de fomentar ese miedo e invalidar sus emociones, tenemos que hablar tranquilamente con ellos. Así como a nosotros no nos gustaría que nos digan, ay, ¿por qué le tienes miedo a las ratas? Ni te va a hacer nada, no está bien chiquita. Es lo mismo. Entonces, tenemos que hablar con ellos de cómo podemos trabajarlo. Poner objetivos claros, fáciles de alcanzar, como comprometerse. ¿Qué tal si cada vez que estemos cerca de un perro, hacemos esto para que te sientas más seguro? Y fomentar acercamientos con perros amigables, ¿no? Como hablamos, enfrentar el miedo, pero de una manera amigable, no para generar un trauma. Entonces, si el niño tuvo una experiencia, le da miedo al perro, podemos ir con un conocido que tenga un perro muy amigable, que sea muy tierno, que sea juguetón, y decirle, mira, no te va a hacer nada. Mira, yo estoy jugando con él. Mira, le puedo pasar la pelota. O te dan un premio. Y no forzarlo a que lo quiera, sino paulatinamente y respetar su proceso. El niño poco a poco va a ir comprendiendo que no debería tenerle miedo al perro. Y podrá ir sanando tal vez la experiencia que le hizo tener esa fobia. Entonces, el punto aquí es importante, no minimizar lo que sienten, no invalidarlo diciendo que son exagerados y ponerles objetivos claros, fáciles que puedan hacer y al mismo tiempo respetar su proceso. No puedo obligar a mi hijo a que con una ida con un perro amigable se sienta mejor. Tengo que respetar que es poco a poco y tengo que ser paciente. Entonces, recordemos que controlar todos sus miedos va a tomar tiempo. Incluso puede que algunos no logren controlarlos y es normal. Recuerden que el miedo es un sentimiento, una emoción normal, una reacción normal para nosotros. Entonces debemos ser pacientes con nosotros mismos si no podemos a la primera a poner en práctica esos puntos y ser pacientes con los niños porque también son seres humanos, sienten, viven y recordemos que su cerebro sigue procesando todo lo que vive y lo que les enseñamos como ejemplo. También cuando logren tener cierto objetivo logrado, de logro acariciar al perro, elogien al niño de, lo hiciste muy bien. Cuando tocaste al perro fuiste muy valiente. Cuando jugaste con él, te pudiste dar cuenta que no pasó nada. Eres muy valiente por hacer eso. Entonces, elogiar el logro va a hacer que el niño se sienta más seguro de enfrentar sus miedos poco a poco. También, es importante, como ya lo dije, nombrarlo.
nombrar el miedo, reconocer qué te da miedo. Y si el niño no es capaz, entonces tener que vivir con él ciertos episodios para poder detectar qué es el miedo. Hasta el punto de poder decir, me da miedo el monstruo que sale de la alacena, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya que lo nombraron, ok, es el miedo que te da esto, vamos a centrarnos, vamos a respirar, a relajarnos y aplicar las técnicas que ya aprendimos, ¿no? El punto es llegar al punto de relajación. Para esto, también continuamente tenemos que practicar mindfulness, ¿no? Que es esta parte donde se conecta nuestro cerebro con nuestras emociones y nuestro entorno. Entonces, para lograr esto, es a través de la respiración, de poder atención a una cosa por 2 minutos absolutamente, tener la capacidad de relajarnos es importante, y para eso podemos usar estímulos como música relajante, un masaje, palabras bonitas, cariñitos, todo ese tipo de cosas que logran al niño llevarlo a un punto de relajación. También debemos enseñarles a usar la imaginación de manera positiva, no solamente para encontrar al monstruo cuando se apaga la luz, sino también qué te parece si ese monstruo que te imaginas ahora le pones una nariz de payaso. ¿Y qué tal si ahora se pone un tutú y se pone a bailar? Entonces estamos transformando su imaginación a algo más positivo. También tenemos que ayudarlo a vivir fuera de su zona de confort, ¿no? No siempre, porque el niño le tiene miedo, nunca se va a enfrentar a eso. No, tenemos que ayudarlo a ser un poco más valiente, y para eso estamos nosotros, para crear la seguridad y fomentar su valentía y su autonomía. También tenemos que aceptar que vamos a fallar. Los niños van a seguir teniendo miedo, y nosotros a veces podemos olvidar qué tenemos que hacer y decirle, ay, no le tengas miedo, ya basta. Si toda una noche no se durmió por el monstruo, va a colmar nuestra paciencia en algún punto y vamos a querer decir, no existe, ya duérmete. Entonces, ser pacientes también con nosotros mismos y tener al miedo cerca. No simplemente intentar alejarlo, sino aceptarlo. Aceptar el miedo que está ahí y decirle, ok, no te preocupes, vamos a trabajar en él. ¿Y qué es mindfulness? Mindfulness es como una estrategia, una manera de ver las cosas donde te sientes relajado y donde eres capaz de concentrarte en una sola cosa, donde literalmente es poner toda tu mente en algo. Por ejemplo, si yo me quiero concentrar en leer un libro, no voy a poder concentrarme si escucho perros ladrar aquí, si escucho que los niños están jugando, no voy a poder concentrarme si estoy viendo la tele al mismo tiempo. Para lograr una atención plena en algo, tengo que encontrar un lugar tranquilo, poder relajarme, y para relajarme tengo que respirar y así lograr mi objetivo, que es leer un libro. Entonces, el mindfulness es poner la mente en una sola actividad a la vez. Y eso ayuda a los niños a no generar ansiedad. Para eso tenemos que tener la técnica de la respiración. Solamente a través de la respiración podemos relajarnos y enfocarnos a una sola cosa. ¿Hasta aquí alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, quiero compartirles estas 2 actividades que podríamos reconocer ya, que hemos visto en algunos grupos. Con los más pequeños he trabajado, por ejemplo, el espantamonstruos, ¿no? En el espantamonstruos, lo que les explico a los pequeños es, dibújame tu miedo. Si le tienes miedo a la oscuridad, dibuja un monstruo que sea negro y que tenga ojos brillantes porque aparece en la oscuridad. Si le tienes miedo a las arañas, dibuja un monstruo que tenga muchas patas y sean peludas. Si le tienes miedo a quedarte solo, dibuja un monstruo asustado, ¿no? O sea, que ellos logren materializar el miedo a un personaje. Y entonces, ya que lo personifiqué, ya que le di como un nombre, ahora el niño le vamos a decir, vamos a utilizar la imaginación para burlarnos de ellos, porque el miedo le tiene miedo a ser ridículo y ser chistoso. Entonces, ¿cómo podemos hacer un monstruo chistoso? Y entonces ahí los niños van a sacar, no, pues es que yo le puse el tutú, o yo le puse pelos de colores, o yo le puse las manos bien largas y aguadas, o yo le puse una nariz de payaso. Los niños van a explotar su imaginación en contra de su miedo y a su favor. Entonces ridiculicen al monstruo que le da miedo. Después de eso, creamos
una solución espantamonstruos. Como a los monstruos no les gusta ser ridiculizados y ser chistosos, tampoco les gustan los brillitos. No les gustan las cosas que nos hacen felices. Entonces, dentro de un bote, yo echo diamantina, echo mis juguetes, lo agito con agua y con un spray simplemente ataco a mis monstruos. Ataco los monstruos físicamente en el papel que dibujé o simplemente antes de dormir me preparo para ir a dormir y que los monstruos se vayan. Y rocío alrededor de mi cama porque así me voy a defender. Si tenemos miedos irracionales, podemos jugar con la imaginación para combatirlos. ¿De dónde vienen? Vienen de la imaginación. Entonces, ¿desde dónde podemos combatirlos? Del juego y de la imaginación. Otra estrategia que también he aplicado con los más grandes, se han aplicado, es la caja come miedos. Esta técnica nos puede servir para saber qué les da miedo a nuestros hijos. Entonces, podemos hacer una caja que sea como un monstruo y vamos a decirle, vamos a poner todos nuestros miedos. Tú y yo vamos a poner nuestros miedos ahí. Y entonces, en ese momento se puede abrir el diálogo de, mira, yo le tengo miedo a los perros. Y escribes, tengo miedo a los perros y se mete a la caja. Ah, yo le tengo miedo a la oscuridad y se mete a la caja también. Y entonces, de esta manera, conoceremos a qué le tienen miedo los niños. Le tiene miedo a la soledad, le tiene miedo a ciertos videojuegos, le tiene miedo a la enfermedad, a la muerte, a qué es lo que le teme mi hijo. Esto es una herramienta que a ustedes les va a servir para abrir ese vínculo, ese diálogo y poder actuar con ellos acerca de sus miedos. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Si son más chiquitos y todavía no saben escribir, que dibujen a los miedos y ya los meten en la cajita. Sí, claro. Y decirles, no, esta caja está súper cerrada, no te preocupes, de aquí nada va a salir. Se quedan aquí y tenerla pues ahí a la mano, ¿no? La caja come miedos. Y ahí, por ejemplo, lo que nos preguntaba Jazmín de cómo hacerle si no me cuenta. Entonces, al estar ahí en la caja, yo le cuento, lo pongo, lo dibujo, lo escribo, lo meto a la caja y ya él me cuenta, lo dibuja o lo escribe y lo mete a la caja. Entonces se genera con esta técnica la comunicación. Ah, pero tiene 12 años, no aplica. Ok. Ahí sí que con los grandes, ahí es un tema más de, sí te puede servir que tú le cuentes tus miedos a él, ¿no? De una manera muy natural. Como, ay, estoy súper cansada porque ayer me puse a leer un libro y estaba de miedo y ya después no pude dormir. Y hasta si quieres, si ya es grande, se lo cuentas, ¿no? Bueno, ahí le inventé. Y le dices, ¿a ti te ha pasado? ¿Hay alguna película o videojuego que te dé miedo? ¿O a ti que no te deja dormir a veces? Porque ya veo yo a veces que estás en las mismas que yo, ¿no? ¿Qué hacer cuando es tipo pesadilla? Pues si ahí es contención, abrazos, eso también es normal porque su cerebro se está, por eso es la época de las pesadillas, de los 6 en adelante, porque su cerebro se está desarrollando y es el tema esta de la amígdala que los estimula demasiado. Entonces, cuando son pesadillas, sí, es amor, contención, abrazos, ¿no? No te preocupes, es una pesadilla, todo va a estar bien. Y si están muy, muy alterados, si ya no se pueden regresar a dormir, que se las cuenten, ¿no? A ver, cuéntamela. Y ya al sacarla les ayuda a dormir mejor. Ah, ok, por ahí María que no nos oye. Gracias. Y seguimos, Joana. Creo que ya leí todas las. Ok, esta también es una estrategia para los más grandes. Que es así, ¿no? Esta la pueden hacer que se las compartan o que se la queden ellos, ¿no? Querido miedo, quiero agradecerte las lecciones que me has dado, pero quiero despedirte porque he reunido el valor para dejarte ir. Te he tenido miedo por tal, ¿no? Y este tiempo he aprendido que tal cosa. Por eso de ahora en adelante, tal, ¿no? Esta es una estrategia para los más grandes, escribirle una carta al miedo y la pueden hacer ustedes también y después la carta la pueden quemar, la pueden enterrar, la pueden hacer pedacitos, la pueden hacer bola y deshacerse del miedo,
¿no? Entonces, todas estas estrategias, la verdad es que parecerían como que, ay, no como, pero créanme que son muy efectivas, porque acordémonos que ahorita los niños todavía no piensan en lo concreto, en lo abstracto, ¿no? Perdón, en lo abstracto como el miedo, ¿no? Ellos todavía piensan en lo concreto. Entonces, al escribir una carta, hacer un dibujo, hacer una cajita, hacer un spray, les ayudamos a que este miedo que parecería algo efímero pase a ser algo concreto. Y eso les ayuda muchísimo. Esta presentación se las vamos a mandar para que tengan estas herramientas de la carta y todo eso. Y bueno, lo que les decía, ¿cuándo pedir ayuda? Si un niño tiene miedo todo el tiempo, si les impide divertirse, si interfiere con su vida diaria, esto como preguntaban por ahí, esto puede ser señal de ansiedad. Y ahí ya cuando hay ansiedad, cuando les decía se vuelven a hacer pipí en la cama, o sea, constantemente, empiezan con a lo mejor sudoración excesiva, tartamudeo, miedos de que ya no quieren ir a jugar. Este tipo de señales ya son señal de que pues hay que pedir ayuda profesional, ¿no? Es muy importante decir. Y bueno, yo creo que aquí abrimos sesión si quieren de preguntas y con mucho gusto si quieren abrir el micrófono y hacer cualquier pregunta que tengan. O en el chat, como se sientan